Es tiempo de compartir, es tiempo de llevar ese mensaje de salvación. Hay tanta necesidad, hoy queremos exaltarte solamente a ti, Señor. Solo a ti, Jesús, que diste tu vida por nosotros. Todo aquel que crea será salvo, lo dice tu palabra, Señor. A todo aquel que confiese tu nombre. Anhelamos más de ti. Ven, desciende con poder. Este mundo necesita esperanza. Este mundo necesita de ti. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Dile al Señor que anhelas más de Él y de su presencia. Anhelamos más de ti. Ven, desciende con poder. Este mundo necesita esperanza. Este mundo necesita de ti. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Tú eres nuestra luz, Jesús. Tú alumbras toda oscuridad, Señor. Tú eres la luz del mundo. Te adoramos, oh Cristo. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Vamos, confiésalo. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad.
toda oscuridad, porque tú estás en nosotros, porque tú estás en nuestras vidas. Te exaltamos, oh Dios. Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Tú eres la luz y la esperanza de esta tierra, de cada ser humano. Tú eres la esperanza, oh Señor. Tú eres nuestra salvación. Hoy te adoramos, Roca eterna. Hoy te exaltamos solamente a ti, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres santo y poderoso, príncipe de paz. Hoy recibe todo el honor y toda la exaltación, porque no hay nadie como tú. Tú eres Rey de reyes, tú eres el Señor de señores. Tú eres el principio y el fin. Hoy eres exaltado en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, una vez más me da gusto y alegría que usted esté ahí en línea. Les mando un abrazo a distancia y qué bueno que ahí esté preparado para la palabra, para la enseñanza. Así que recuerde que es muy importante siempre que la palabra nos confronte, siempre que la palabra nos pueda orientar y sacudir nuestro espíritu cuando hay una área que sabemos que necesitamos como que redireccionar y poder nosotros cumplir cuando Dios habla a través de su palabra. Sabemos que Dios tiene muchísimas maneras como Él habla, así que cuando Él expresa su voluntad, cuando Él, ¿verdad?, muestra lo que Él quiere que usted y yo hagamos como hijos de Dios, necesitamos hacerlo, cumplirlo de manera diligente, ¿verdad? Entonces espero que ahí esté listo en su corazón. Esta enseñanza es una palabra que nos va a hablar a cada uno de nosotros. Es una palabra que siempre lo he recitado, siempre lo he expresado cuando inicio quizás una prédica, una enseñanza, porque esta palabra es lo que nos debe nosotros enseñar, que no solamente, ¿verdad?, debemos tratar de entender cuando Dios habla, ¿no?, sino que debemos nosotros siempre obedecer, siempre debemos ejecutar y cumplir cuando el Señor muestra una palabra, cuando el Señor te habla y tú conoces lo que el Señor quiere que tú hagas. Entonces no debes solamente escucharlo, no solamente debes recibirla, ¿verdad? Y dejar, bueno, ya Dios me habló, ya Dios me dijo, y así como si Dios no te hubiera hablado. No, debe haber una reacción en nosotros de manera diligentemente que debemos obedecer, debemos desarrollar esa palabra. Y lo que vamos a ver también tiene mucho que ver un poquitito de lo que compartí el domingo acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es muy importante como cristianos, como hijos de Dios, siempre entender que nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no tiene ningún caso, ningún sentido llamarnos cristianos, ni mucho menos hijos de Dios, cuando nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Un impío, un incrédulo no hace la voluntad de Dios. Un impío hace lo que él considera, como expresaba el domingo, lo que él considera
que deba tomar, que deba decidir, que deba elegir lo que más le considere adecuado. Pero un hijo de Dios tiene que tener la conciencia que debe manejarse de acuerdo a la voluntad de Dios, que la brújula de su vida es en Dios. Entonces, qué importante es seguir recalcando, reafirmando esta enseñanza, que nosotros debemos no solamente ser oidores, sino debemos ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Y bueno, la enseñanza está centrada y necesito que usted vaya por ahí al libro de Mateo capítulo 21. Libro de Mateo capítulo 21, de los versículos 28, y de ahí vamos a empezar a leer. Mateo 21, del 28 al 32. Cuando usted lo tenga, lo va a leer cuidadosamente y que el Espíritu Santo nos pueda hablar fuertemente a nuestro espíritu. Mateo 21, del 28 al 32. Vamos a leer hasta el 32. El tema para esta semana es: ¿somos solo oidores o hacedores? Ese es el tema. ¿Solo somos oidores o hacedores? ¿Cómo se llama el tema? ¿Somos solo oidores o hacedores? Ese es el tema que vamos a ver en esta noche. Y vamos a leer Mateo capítulo 21, del 28 al 32. Y dice así. El encabezado dice: parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. No tome nota de ese versículo, lo que está diciendo. Y el 30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Así que solo somos oidores o hacedores. Solo somos oyentes donde nos sentamos como si estuviéramos en una conferencia, como si estuviéramos en un cine, y solamente somos oidores, pero no hay una reacción, no hay mucho menos un impacto ante los principios y ante los mandamientos de Dios. O somos personas que escuchamos, sí, pero reflexionamos, meditamos, y como que empezamos a enfocarnos en obedecer lo que el Señor nos está enseñando. Nos enfocamos a poder cumplir con lo que el Señor nos manda, nos dice en su palabra y en las formas que Él usa para hablarnos. ¿Quiénes somos? ¿Solamente somos oidores o realmente somos obedientes? Somos hacedores. Y yo le quiero decir que una virtud, una cualidad que debe tener el Hijo de Dios, que debe tener realmente el cristiano, es que tenga la capacidad de obedecer los mandamientos, de obedecer la palabra, de obedecer las indicaciones que Dios habla para el Hijo de Dios. Y esto nos enseña que uno debe estar dispuesto a cumplir, uno debe estar dispuesto a seguir esas instrucciones que Dios habla y que da a conocer a su pueblo, a su iglesia. Déjeme decirle que si usted
va en la palabra, se va a topar que desde Génesis hasta Apocalipsis, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, siempre el Señor enseña que como hijos de Dios debemos obedecer. Que como hijos de Dios no tan solo debemos escuchar, sino debemos tener una acción. Tenemos que aplicarnos, tenemos que hacer lo que el Señor en ese momento está hablando. Y mire, en Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo algo muy importante. Él dijo, si me aman verdaderamente, entonces guardarán mis mandamientos. Lo voy a parafrasear. Si me aman mis hijos, si me aman mi iglesia, entonces no solo va a escuchar, sino va a obedecer. Y no solamente va a guardarlo en su corazón, y va a hacer lo que yo le enseño, lo que le estoy diciendo que haga. Y no solamente tendrá pura teoría bíblica, sino que hará la acción de desarrollar, de ejecutar lo que ya le he dicho que haga. Es triste cuando expresamos, sí, Señor, te amo, pero no obedecemos a lo que Él nos ha enviado. No obedecemos a lo que Él ha hablado que nosotros necesitamos ejecutarlo aquí en esta tierra. Es triste porque entonces solamente estamos hablando y amando a Dios de palabra, pero no lo estamos cumpliendo. No lo estamos haciendo. Y eso puede ser la diferencia entre agradar a Dios o desagradar a Dios. Eso puede ser la diferencia en que Dios esté feliz, esté contento, que reconozca realmente que eres su hijo, su hija, o que esté triste y que reconozca que definitivamente no eres su hijo, no eres ese cristiano que profesa ser, porque alguien que ama a Dios y conoce sus mandamientos y conoce la palabra que Él te ha hablado y no lo hace, entonces no puede ser hijos de Dios. Entonces no podemos ser meros oidores, solamente escuchar y no obedecer la palabra de Dios, no ejecutar ni mucho menos cumplir con lo que el Señor nos dice que hagamos, sino que es importante obedecer. Diga conmigo, obedecer. Una vez más, obedecer. Y Jesús, para enseñar esto, pone el ejemplo de un padre con sus dos hijos. Nuestro Padre, en el versículo 28 al 31, el primer punto que vamos a ver es que nuestro Padre quiere que trabajemos. ¿A dónde? En su reino. ¿Qué haremos entonces con esto? Nuestro Padre desea que sus hijos estén laborando en su viña. ¿Qué responderemos ante esto? Y mire lo que dice versículo 28 al 31a. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, te voy hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, y yo voy a ir. Pero nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Sabe? Dios necesita no tan solo que obedezcamos cuando Él suelte una palabra, cuando Él suelte una instrucción. Siempre, por ejemplo, esta última palabra que el Señor nos mandaba a ungir las casas, ¿verdad? Nos mandaba a que pudiéramos orar y aplicar la sangre de Jesús para traer la protección, para traer la cobertura en contra de todo virus, en contra de todo espíritu de brujería, de muerte, por lo que se está moviendo en el ámbito espiritual. Y yo me hago una pregunta, ¿cuántos fueron obedientes? ¿Cuántos escucharon solamente que debían de hacerlo? ¿Y cuántos no lo hicieron? ¿Y cuántos sí escucharon, pero no solamente escucharon, sino se aplicaron
ejecutaron la instrucción de Dios. Entonces, Dios no solamente quiere que usted y yo seamos obedientes cuando Él habla, cuando Él lanza una instrucción, cuando Él enseña sus mandamientos, sus principios. También Él quiere que seamos obedientes en la hora de ir a trabajar en su reino. Él espera que el Hijo de Dios pueda comprometerse. Él espera que el Hijo de Dios pueda involucrarse en la viña del Señor. Aquí estamos viendo cómo este papá, su intención era a involucrar a sus hijos para que fueran al trabajo, para que fueran a su viña. Entonces Dios también tiene el deseo. Mire, el padre representa a Dios precisamente. Los hijos representan a los hijos de Dios, los que creen en Él y aún los que dicen que son hijos de Dios y creen en Él. Porque la intención de Dios, el anhelo de Dios es que sus hijos cumplan con la tarea, cumplan con la misión, cumplan con el trabajo espiritual. Recuerde, hemos visto la enseñanza, se acuerda de la higuera cuando Jesús va y esperaba fruto, lo veía frondosa, muchas hojas, pero cuando Él se acerca a la higuera no encontró nada de fruto. Y fue que lanzó una palabra y donde se secó totalmente esa higuera porque no halló fruto. Recuerde también la otra parábola cuando el dueño vio que su siembra, que su cosecha no había dado ningún fruto y le mandó, ¿verdad?, a sus trabajadores, ¿saben qué? Córtenla, ya no da fruto, no sirve para nada. Y él expresaban al amo, déle otra oportunidad, déle otro chance para que pueda realmente dar fruto. Y él dio oportunidad, ¿verdad?, para que pudiera realmente esa viña crecer y dar fruto. Debo estar conscientes de esto, que somos llamados a dar fruto. Diga conmigo, soy llamado a dar fruto. Tenemos que tener la conciencia que a eso hemos sido llamados. Si somos realmente hijos de Dios, si verdaderamente hemos creído en Él, entonces nuestro Padre espera que usted y espera que yo podamos involucrarnos, podamos comprometernos en el trabajo de su reino. Y cuando dice en la viña, dice el padre, hijo, ven a trabajar a mi viña, está representando el trabajo ministerial, está representando el llamado, está representando de poder ser esos mensajeros para poder dar a luz hijos espirituales y discípulos, y podamos levantarnos y podamos conquistar una célula y empezar ahí a florecer y empezar ahí a plantar la palabra y empezar ahí a dar fruto. A eso se está refiriendo el Señor. Mire, para Dios no existe la pasividad. Diga conmigo, para Dios no existe la pasividad. Eso para Dios, ¿verdad?, no va con Él, la pasividad. Ni mucho menos que seamos infructuosos. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Que tras año, de vez en cuando, o pueden pasar los días, los meses, y no damos ninguna clase de fruto, porque solamente estamos pasivos, relajados, indiferentes. Entonces, nuestro Padre Celestial nos pide que trabajemos para Él. Dígalo conmigo, mi Padre Celestial me pide que trabaje para Él. Ahora, muchos cristianos solamente desean a un Padre que les conceda peticiones, que les supla sus necesidades, que les bendiga sin exigirles nada a cambio. Esa es la forma de pensar de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios, de querer pretender recibir solamente de Él y no dar para Él. Siempre hemos, como que el ser humano se ha acomodado en un área de confort, de que solamente quiero recibir, pero no quiero asumir responsabilidades. Quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me favorezca, quiero que Dios me ayude con esto, pero que sin que yo pueda dar, sin que yo pueda asumir responsabilidad, sin que yo pueda estar involucrado en la viña ministerial. Y muchas personas piensan de esta manera: Señor, sí, bendíceme y suple esta necesidad y hazme este milagro, pero no están dispuestas
hacer la voluntad de Dios en cuestión del llamado, en cuestión del ministerio. Hay muchas personas que cuando están en una enorme necesidad, en una situación tremenda, hasta hacen pacto con Dios y dicen: Señor, si tú me salvas, si tú me sanas de esta enfermedad, si tú, Señor, me concedes, si tú, Señor, haces el milagro, yo hago un pacto contigo. Yo te prometo, Señor, te doy mi palabra que te voy a servir. Te doy mi palabra que te voy a buscar y ahora sí voy a ir a la iglesia. Yo te doy mi palabra y yo te prometo que ahora, Señor, voy a obedecerte y te voy a seguir y a servir con todo mi corazón. Y eso no es que sea malo, es bueno. Dios se mueve poderosamente a través de los pactos, a través de los votos, de las promesas que hacemos al Señor. Pero lo malo es cuando tú prometes, cuando solamente tú dices, cuando tú haces un pacto con el Señor y no lo cumples, no lo haces. Muchas personas, cuando ven que el Padre Celestial concede el milagro, da respuesta, interviene de manera milagrosa, y la persona como que hace como que se le olvidó lo que había prometido. Como que la persona actúa: se me olvidó, ¿verdad? No pasa nada. Como que las personas creen que pueden burlarse así de prometer y no cumplir, de decir y no accionar, no decir nada. Y ellas piensan que al actuar de esta manera no va a pasar nada. Claro que sí pasa, y más adelante, como que en el cierre de esta enseñanza, vamos a ver qué peligros hay cuando uno no obedece, cuando uno no hace la voluntad del Padre y cuando uno promete y no cumple. Entonces, Dios demanda de cada uno de nosotros que nos involucremos en el trabajo del reino, que nos involucremos en el campo, ahí sembrando el ministerio, sembrando la semilla del evangelio para cosechar células, para cosechar almas convertidas al Señor. O sea, no existe ninguna posibilidad de que usted y yo seamos espectadores solamente, que usted y yo podamos actuar de manera indiferente, indolente, de manera pasiva y solamente recibir sus beneficios, pero que si yo pueda asumir responsabilidades. Entonces, qué importante es que entendamos que el Padre nos ha llamado a trabajar en su reino. Ahora, muchos cristianos lamentablemente van con toda su fuerza, con toda su motivación, con el buen ánimo, pero desgraciadamente los afanes de este mundo y después se involucran en diversas actividades y dedican más su tiempo y dedican más sus energías y dedican más su momento y su fuerza en lo que se están ocupando y empiezan como que relegar a Dios hasta el último lugar. Hay personas que luego dicen: no tengo tiempo para Dios, pero si me sobra, si yo veo que me sobra un espacio, entonces sí lo voy a hacer, pero si no, no lo voy a hacer. Y esas clases de personas van relegando a Dios hasta el último lugar. Y eso es triste, eso es lamentable. Yo le quiero decir algo: tomemos conciencia. El trabajo en la viña del Señor, en el ministerio, no solamente es un trabajo para pastores. No solamente es un trabajo para líderes, porque alguien quizás puede decir: bueno, pero es que los pastores, los líderes son los encargados, ellos deben de ir. Yo acá sentadito solamente escucho, pero no obedezco, solamente escucho lo que ya sé y ya me lo puedo saber al derecho y al revés, pero no hay una reacción, no desarrollo, no ejecuto lo que Dios me está hablando y solamente soy un mero espectador y me siento y listo. Pero déjame decirte que ese modo de pensar es incorrecto, porque el trabajo ministerial donde Dios no solamente quiere que como pastores nos involucremos, ni no solamente los líderes, sino también el Padre Celestial desea que sus hijos
los que le han recibido, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, y los que creen en Él también puedan involucrarse, puedan participar en la viña del ministerio, en el campo ministerial. Porque cree que Jesús, y siempre lo hemos dicho, Él estaba expresando y orientando a cada uno de nosotros: oren por los obreros, porque mucho es el trabajo, mucho es la viña, mucho es el ministerio, y pocos son los que han entendido. Pocos son los que se determinan, pocos son los que realmente son hijos de Dios y ejecutan el trabajo ministerial. Entonces, cada uno somos llamados para poder participar en la viña del Señor. Recuerde, eso es una tarea, esa es una misión, una encomienda que Dios nos da a todo aquel que tiene a Cristo en su vida. El primer hijo, cuando el padre va y le da una orden, le da una instrucción, el primer hijo dijo: no quiero trabajar, pero después dice ahí que arrepentido fue. El padre habla con el primer hijo y le dice: sabes, hijo, necesito que vayas a mi viña, necesito que hagas la tarea, necesito que te involucres. Pero este hijo fue directo y fue claro. Él dijo: ¿sabes qué, papá? No quiero ir, no me da la gana, no lo siento trabajar en la viña, no quiero ir y no voy a ir. Ese hijo habló negativamente. El padre no siguió insistiendo, Simplemente el padre le mostró su deseo, el padre le mostró su inclinación para que su hijo pudiera estar involucrado en su viña. Y cuando el hijo le dijo que no, el padre enseguida se salió de su presencia, y enseguida que el padre se retiró y su hijo empezó como que a reflexionar. Su hijo, algo sucedió. Necesito que, aunque la Biblia no lo dice de manera específica qué sucedió, pero algo sucedió en el corazón de ese hijo. Él empezó a recapacitar, él empezó como que a reflexionar. No, mi padre me dio una orden y yo le dije que no. ¿Cómo fue que le dije que no? Si él es mi padre y desea que yo me involucre en su viña, voy a ir, voy a comprometerme, voy a cumplir con esa misión que mi padre quería que yo desempeñara. Y el hijo cambió de parecer, el hijo cambió de actitud. El hijo tomó la decisión, se determinó a ir a la viña. Ahora, no fue que haya regresado con su papá y le haya dicho: papá, ¿sabes qué? Ya recapacité, ya reflexioné, sí, voy a ir a tu viña. No, él fue directo. O sea, sus hechos, quiero que aquí ponga atención, sus hechos, su actitud, sus actos hablaron por él, de que él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su papá. Su comportamiento vio como resultado aquel que se comprometiera a ejecutar esa tarea. Él cambió de parecer y se fue a trabajar al campo. Ese fue el primer hijo. El otro hijo fue el padre y le dijo: hijo, necesito que te involucres en el trabajo. Necesito que participes trabajando en mi viña. Y este hijo, cuando escucha de su padre, dijo: sí, papá, sí voy a ir, no te preocupes. Yo voy a hacer la tarea. Sí, estoy dispuesto. Sí, yo lo quiero hacer. Pero después que su padre se alejó, este hijo fue pura pantalla solamente, porque no cumplió la instrucción de su papá. Él no le importó el compromiso que había hecho delante de su papá, sino que él, con su actitud, no quiso ir y no fue. En pocas palabras, engañó a su papá. En pocas palabras, fue un mentiroso. Solamente dijo lo que su papá quería oír, pero no hizo lo que su papá quería que él hiciera. Entonces, este hijo aparentó que sí lo iba a hacer, Él dijo quizás: bueno, le dije eso a mi papá, ¿verdad? Que sí iba a ir, pero en realidad no voy a ir. Entonces
Fue ahí cuando Jesús le pregunta a la gente que estaba ahí, a los religiosos que también estaban por ahí, y les dijo esta pregunta: ¿quién de estos dos hijos hizo la voluntad del Padre? Y eso lo encontramos en el mismo versículo 31a, la primera parte. Lanza la pregunta a Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Recuerde, el primer hijo dijo: no voy a ir, no tengo gana, no lo siento, no quiero hacerlo. Pero más sin embargo, después recapacitó y sus hechos y sus acciones hablaron por él, que él estaba decidido a comprometerse a obedecer la voluntad del Padre. Y el otro hijo que sí había dicho que sí voy a ir, papá, sí, voy a hacer tu voluntad, él se negó. Él no fue. Él dijo que sí, pero sus hechos hablaron más que sus propias palabras. Este hijo solamente fue puro bla, 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 ¿verdad? Sí, voy a hacer esto, sí, papá, voy a hacer el otro, y voy a hacer esto, y que se agarre. Puro rollo solamente fue este hijo. Entonces, los que estaban ahí reunidos, ellos contestaron: el primero, el que cambió de parecer, el que había dicho que no iba a trabajar, pero que después se puso el overol y estuvo trabajando en la viña de su padre. Y de eso necesitamos aprender un principio importantísimo. Necesitamos urgentemente practicarlo en nuestra vida. Y ese principio es que hacer la voluntad de Dios no solamente consiste en palabras, sino en obedecer en lo que el Señor nos habla, nos dice. Ahora, ¿por qué cree que Lucas 6, versículo 46, Jesús dijo lo importante? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? La palabra Señor quiere decir el amo. La palabra Señor quiere decir el dueño, el jefe. O sea, el mero mero es lo que quiere decir. Y Jesús decía: ¿por qué entonces me llaman Señor, Señor, si no obedecen? Si hacen lo que ustedes quieran hacer y no lo que yo les estoy indicando, no lo que yo les estoy hablando, no lo que yo les estoy mandando a hacer. O sea, eso es una incongruencia tremenda, que de tu boca salga palabras de: sí, Señor, te honro, Padre. Sí, Señor, me comprometo. Sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, yo recibo, yo acepto tu llamado, yo acepto el desafío. Yo te voy a servir, yo lo haré, yo y mi casa te serviremos. Y que tú no hagas absolutamente nada, no muevas ni un dedo por extender la viña del Señor aquí en esta tierra. Eso se llama ser cuentista, rollero, mentiroso. O sea, eso no sirve de nada. Es en vano que de tu boca salga esas palabras, pero tus hechos están negando lo que tu boca dijo. Y eso es un autoengaño. Eso es algo incorrecto, porque hacer la voluntad de Dios, recuerde, no consiste en palabras. Las palabras sí son importantes, claro que sí, pero no son suficientes. Las palabras siempre deben ser respaldadas con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras actitudes. Hacer la voluntad de Dios quiere decir obedecerlo, seguirlo. Quiere decir ser diligente en ejecutar cada instrucción tal y como el Señor nos lo está diciendo, aunque lo sintamos o no lo sintamos, aunque lo queramos hacer o no lo queramos hacer. Eso es ser un discípulo que obedece y se somete, se sujeta y está determinado en hacer la voluntad de Dios y obedecerla, punto. Hay personas que luego quizás piensan: es que yo no puedo obedecer porque no lo siento hacer. Y si lo hago cuando no lo siento hacer, voy a ser un hipócrita. La pregunta es: ¿entonces el primer hijo fue un hipócrita?
Porque el primer hijo no lo sentía a ir a trabajar en la viña del Señor. El primer hijo no tenía ganas de trabajar en el campo de su padre. El primer hijo no estaba dispuesto a ejecutarlo, a cumplir con la encomienda. Pero que al final él decidió obedecer. Él decidió involucrarse. Entonces, eso no lo hace una persona hipócrita. Eso lo hace una persona que realmente, escuche, está decidida, está determinada en obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ese falso concepto lo debemos hacer a un lado, de que porque si no lo siento y si lo hago, aun cuando no lo siento, voy a sentirme un hipócrita. No, nada que ver, nada de eso. ¿Serías un hipócrita si dices algo que vas a hacer y no lo haces? ¿Serías hipócrita si aparentas ser alguien que tú no eres y ni lo haces? Entonces, eso es ser un hipócrita. Eso fue lo que el segundo hijo hizo. Fue un hipócrita. Porque solamente aparentó, solamente sí, Señor, aquí estoy, sí lo voy a hacer, amén, gloria a Dios, sí lo voy a hacer, papá. Y viene el desafío y sí, Señor, amén, yo lo voy a hacer. Pero después se quedan en palabras. Pero Dios dice hechos y no solamente palabras. Un ejemplo. ¿Usted cree que Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, él tenía ganas de hacerlo? Él se puso contento y empezó a danzar y a alegrarse. Gloria a Dios, Señor, porque me pediste que sacrificara a mi único hijo. Gloria a Dios. ¿Creen que Abraham hizo o actuó de esta forma? No. Pero más sin embargo, él decidió. Él se determinó a hacer la voluntad del Padre. Él se determinó a obedecer lo que el Señor le estaba indicando. Y por cuanto obedeció, vio la enorme resultado y bendición que Dios trajo sobre la vida de Abraham por obedecer. Y muchos no entienden esa parte. Muchos aún siguen luchando con la obediencia. Muchos siguen luchando en hacer la voluntad propia y no la de Dios. Que nosotros imitemos a Jesús. Cuando Él estaba en el Getsemaní y estaba ahí diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero sufrir en la cruz, no quiero padecer. Si hay posible, si hay otro medio, por favor, Señor. Pero después dijo: pero me determino, decido, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es lo que el Señor, el Padre, quiere escuchar de nosotros. Que nosotros estemos dispuestos de decirle: Señor, aunque quizás no anhele esto, aunque quizás no se me da esto el otro, aunque quizás no me guste tanto esa área, pero si eso es lo que tú quieres para mí, si eso es lo que tú tienes para mi vida, entonces estoy dispuesto a obedecer tu instrucción. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad y no la mía. Estoy dispuesto a seguir tus órdenes. Estoy dispuesto a incumplir la encomienda, la tarea de ir a trabajar a tu viña, de poder atender el llamado, de poder involucrarme en el ministerio donde tú quieres que yo esté. ¿Sabe? El servir o el hacer la voluntad de Dios y obedecerla no se trata de emoción. No se trata de un sentimiento, sino se trata de determinación del corazón. Que uno sea atrevido, uno sea valiente. Le digo algo: el hacer la voluntad de Dios es de gente valiente. El hacer la voluntad de Dios y obedecer es de gente atrevida, es de gente dispuesta, determinada.
¿Por qué cree? Y lo dije en una ocasión, en una prédica, que el Señor dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios y son recompensados porque hay un fruto, hay un resultado por seguir las instrucciones de Dios, sea cuando Él manda una palabra, sea cuando Él muestra una instrucción, sea cuando Él nos está demandando que nos involucremos en el ministerio, que demos fruto ahí en el llamado. Tendremos un resultado a favor, tendremos una recompensa. Y la mejor recompensa es que el Señor se va a agradar y efectivamente se va a percatar que somos realmente sus hijos. Y no alguien que aparente y dice, sí, Señor, soy tu hijo, te honro, sí lo voy a hacer, sí voy a obedecer, pero no hace nada. Y como dije hace rato, se engaña a sí mismo y es un mentiroso. Y los que son mentirosos son hijos del diablo. Por eso Jesús decía, dentro de mi pueblo va a crecer el que realmente es el fruto, el árbol correcto, pero junto a ese fruto, junto a ese árbol correcto, va a crecer la cizaña. Pero yo en los momentos, yo voy a desvelar, en su momento yo voy a apartar lo que realmente son mis hijos y los que realmente le hacían al cuento, eran rollistas, eran puro bla bla bla, pero realmente no eran mis hijos, eran hijos del diablo. Esa es una palabra tremenda, directa, que nos debe provocar reaccionar y ya no solamente ser oidores, sino tenemos que ser hacedores. Debemos obedecer al Señor, debemos obedecer en todo momento. Ahora, Dios puso como ejemplo los publicanos, las prostitutas. Él dijo, ellos van por delante del reino. Que ustedes, ¿sabe por qué lo dijo? Porque es más probable que un pecador que es rechazado, que es despreciado, pueda atender y obedecer el llamado al arrepentimiento y hacer la voluntad de Dios, que uno que lleva años en la iglesia conociendo a Cristo y hasta la fecha no sea obediente en cada palabra y aún no sea obediente, ni cumpla, ni ejecuta la tarea en el llamado y en el ministerio. Y eso es tremendo. Por eso Jesús ponía como ejemplo los publicanos y las prostitutas, que eran los más rechazados, los más despreciados. Solamente recordemos los publicanos. Eran personas que eran marginadas, eran personas que los odiaban a morir. Dijeran acá los que no tienen a Cristo en su corazón, con odio jarocho. Eran personas que las consideraban traidores a la patria, mentirosas, atrevidas, aprovechadas, ladronas, corruptas. Vamos, era la escoria del mundo. Así lo consideraban los líderes religiosos. ¿Qué decir de las prostitutas? Eran consideradas lo peor de lo peor. Ellos ni siquiera querían tener contacto con esa clase de gente, ni mirarlas, ni estrechar palabras, porque ellos pensaban que esas personas estaban excluidas totalmente de la gracia y del favor de Dios. Pero precisamente esa clase de personas que cuando escucharon el evangelio, que cuando escucharon el mensaje, que cuando escucharon el llamado del arrepentimiento, estas personas tomaron la decisión de abandonar su vida, de confesar su pecado y tomar la decisión de tener una nueva vida en Cristo Jesús, de dejar sus malos caminos, de dejar sus malos pasos y tener ahora una vida limpia, una vida correcta. Ellos voluntariamente decidieron, se determinaron a arrepentirse, confesando todos sus pecados. Y cuando digo arrepentirse, quiere decir que tuvieron un cambio de mentalidad, que tuvieron un cambio en cuestión de lo que ellos antes hacían y pensaban que era lo correcto, que era lo bueno. Ellos tuvieron un cambio de actitud y le dieron la vuelta al pecado y nunca volvieron a ser esas personas. Recuerda el ejemplo, lo vimos, el Leví, Mateo, era un publicano, era un ladrón, era alguien despreciado, pero cuando escuchó el mensaje, cuando escuchó la palabra de Jesús, enseguida él obedeció, dejó la mesa donde estaba cobrando,
donde estaba ahí pues cobrando de más, dejó todo y estuvo dispuesto y determinado en ahora hacer la voluntad de Jesús, en ahora seguirlo, en ahora ejecutar lo que Jesús le iba a mandar a hacer. Ahí vemos a Zaqueo por igual, era otro publicano, también se sentó y cuando escuchó la palabra, él atendió el mensaje, se arrepintió, abandonó su mala vida y él retribuyó lo que él había de manera incorrecta ganado y él estuvo dispuesto ahora a obedecer y hacer la voluntad del Padre. ¿Qué decir de las mujeres? María, la de Betania, la que ungió a Jesús con el perfume. ¿Qué decir de María Magdalena? ¿Qué decir de la mujer samaritana? Mujeres pecadoras que cuando ellas escucharon también el mensaje de arrepentimiento, ellas obedecieron, ellas aceptaron, ellas renunciaron a esa vida que llevaban y decidieron obedecer a Jesús. Y los líderes religiosos, tristemente, a pesar de lo que veían, no tuvieron la actitud correcta de poder atender el mensaje del arrepentimiento e imitar el ejemplo de esas personas, porque ellos decían, los líderes religiosos, ¿verdad? Como que se agrandaban y nosotros sí cumplimos con la voluntad de Dios, nosotros sí obedecemos. Recuerde que también hemos aprendido en enseñanzas anteriores que los líderes religiosos siempre les gustaba jactarse, les gustaba presumir, les gustaba que le dijeran maestro y oraban en público para que fueran aplaudidos, fueran alabados, se ponían sus vestimentas, ¿verdad? Todo así, pero realmente sus hechos y sus actitudes, sus acciones negaron que ellos estaban realmente haciendo la voluntad del Padre, sino al contrario, ellos querían hacer lo que se les pegaba la gana, ellos querían hacer lo que consideraban que era lo mejor y tristemente hay personas que actúan como los líderes religiosos y dice, no, yo sé que tú me vas a decir lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, pero yo ya tomé una decisión, yo decido por este camino, ya lo tomé, no me importa lo que diga Dios, no me importa lo que diga la Biblia, yo voy a hacer lo que considere que es mejor, yo estoy eligiendo mi propio camino y sobre esta línea yo no me voy a salir. Tristemente hay personas que actúan haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Juan el Bautista, un ejemplo, fue enviado por el Padre a bautizar y fue que dio el mensaje de la predicación para el arrepentimiento, el bautismo para perdón de pecados. Y los líderes religiosos no fueron capaces de poder arrepentirse porque ellos estaban mal, ellos estaban en pecado. Jesús, que fue un hombre sin pecado, se bautizó. Él cuando llegó a Juan el Bautista le dijo Juan a Jesús, pero si yo necesito ser bautizado por ti, ¿por qué vienes a mí? Y Jesús le dijo, Juan, es necesario cumplir toda buena obra. Es decir, Juan, es necesario obedecer la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre te envió a ti para preparar lo que se va a establecer, ese nuevo pacto que se va a realizar en este nuevo tiempo, entonces si Él mandó a que tú predicaras el evangelio de arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecado, entonces yo también te creo y yo atiendo y yo recibo ese mensaje y yo me voy a bautizar, porque si el Padre lo ha mandado, si fue sus instrucciones que fuera así, entonces yo tengo que obedecer la voluntad del Padre, así que bautízame. Wow. Jesús nos dio ejemplo. Hasta el último momento de su existencia aquí en la tierra, estuvo sometido a la voluntad del Padre. Obedeció al Padre. Como dije un domingo, Él decía, las cosas que yo hago, las palabras que yo digo, no las digo por mi propia cuenta, sino todo lo que hago, todo lo que digo es por el Padre que me dice qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo voy a hablar, qué es lo que voy a ejecutar. Y yo solamente oigo, y no solamente oigo, sino lo ejecuto, lo obedezco. Soy hacedor de la palabra, soy hacedor de la instrucción, de lo que el Señor, mi Padre, quiere que yo haga en esta tierra. Pero muchos luchan con eso, desgraciadamente. Y muchos cristianos no están haciendo la voluntad del Padre. Tristemente se quedan sin hacer nada, siguiendo sus propios caminos, sus obstinadas formas de pensar, de hacer su propia voluntad. Y yo le digo, y su propio berrinchito. Entonces, en 1 de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 4,
necesito que vayamos allá. Ahí dice algo muy importante, 1 de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 4. Dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, si obedecemos, si cumplimos con la tarea, con la instrucción, si cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente conoce el amor de Dios y se ha perfeccionado en él. Por eso sabemos que estamos en él. Qué tremendo. Ante la luz de la palabra está diciendo que aquel que conoce a Dios, que aquel que ama a Dios va a guardar sus mandamientos, y no solamente los va a guardar, sino los va a obedecer y va a seguir su voluntad. Aquel que no sigue sus mandamientos, aquel que solamente escucha, es oidor, es espectador, pero no obedece, no sigue las instrucciones, no participa, no se involucra en el llamado, en la vida del Señor, entonces Dios lo dice, es un mentiroso. Es alguien que se engaña a sí mismo. A Dios no le puede engañar porque Dios conoce su vida, Dios conoce su corazón. ¿Sabe por qué? Porque sus actos y sus hechos, o más bien nuestros actos y nuestros hechos, van a demostrar en realidad quiénes somos realmente, qué hay en el corazón verdaderamente. Ahí se va a desvelar qué clase de personas somos. Hijos de Dios o rollistas, hijos del diablo. En cambio dice ahí que aquellos que verdaderamente conocen y obedecen a Dios, entonces ellos están dispuestos a seguir sus instrucciones. Cumplen la voluntad del Padre. Así que eso es lo que distingue de un verdadero hijo de alguien que no lo es. Su obediencia a la voluntad del Padre. Eso es importante que uno deba definir entonces cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre un hijo que es y no lo es. Lo podemos hacer. ¿Cómo sé yo que hago, que soy hijo de Dios y que hago la voluntad del Padre? Cuando soy obediente. Yo me puedo distinguir a alguien que quizás dice y aparenta que hace la voluntad del Padre, pero no es obediente, es rebelde. ¿Y cómo lo demuestra? En su actitud, en sus actos y en sus hechos. Ahí se va a desvelar qué clase de corazón es y qué clase de hijo es, de Dios o del diablo. Ahí uno se puede distinguir entre el que es verdaderamente hijo de Dios y el que no lo es. Entonces ahí estaba el Señor hablando a los líderes religiosos, porque ellos se oponían, ellos se negaban a hacer la voluntad de Dios, se negaban a atender el evangelio del arrepentimiento. Ellos se creían que estaba bien, que no necesitaban arrepentirse, y es por eso que desgraciadamente ellos fueron desechados. No agradó el corazón del Padre al ver la actitud de estos sacerdotes. Entonces, diga conmigo, si yo hago la voluntad del Padre y obedezco, entonces soy un verdadero hijo de Dios. Pero aquel que no lo es, solamente le hace el cuento, es rollista, puro bla, 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 que sí, que esto y agárrense y porque ahora voy a hacer esto y no lo hace, entonces es un mentiroso. Y aquel que practica la mentira es un hijo del diablo. No hay vuelta de hoja. Y bueno, quiero terminar con estos dos pasajes. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Y 1 Samuel 13, del 13 al 14. Lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel 2, 35 y 1 Samuel 13, del 13 al 14. Y estos dos pasajes es una palabra de exhortación, es una palabra de advertencia para todos nosotros.
La pregunta es, ¿qué pasa si uno no es obediente a la voluntad de Dios? ¿Qué puede pasar? Porque desobedecer la voluntad de Dios, líder de familia, líder de célula evangelística, es muy serio, ¿eh? No lo tomemos a juego porque es más serio de lo que usted piensa. Cuando uno desobedece, porque uno puede decir, bueno, puedo desobedecer, no importa, no lo voy a hacer, me voy a resistir, no voy a participar, no me voy a involucrar en la viña del Señor, en el llamado, no voy a hacer cada palabra, cada instrucción que Dios me mande y no pasa nada. No pasa nada. Uno puede pensar así, pero claro que sí pasa algo. Y mire lo que dice ese pasaje, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Y es una palabra que se le daba al sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Pero estos 2 hijos no tenían temor de Dios. No tenían respeto a Dios ni a su padre porque hacían cosas incorrectas. Ellos tenían el privilegio, ellos tenían la bendición de estar sirviendo en el altar, de estar ahí en los mandamientos y en las ceremonias dentro del altar, dentro del santuario de Dios. Pero ellos, ¿verdad?, lo despreciaron, pisotearon ese privilegio, ese llamado. Porque ellos hacían cosas ocultas, ellos se comportaron de manera incorrecta, ellos hicieron cosas indebidas. Y desgraciadamente el sacerdote Elí, que fue escogido para guiar espiritualmente a su pueblo, a la nación de Israel, no pudo formar a sus hijos, no pudo guiar a sus hijos, ni mucho menos pudo educar al corazón de sus hijos para que obedecieran a Dios y le obedecieran a Él. Y esto fue lo que el Señor, ¿verdad?, hizo con la vida de Elí y sus 2 hijos. Y dice ahí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, dice, entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me sirva y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Qué fuerte. Dios le dijo a Elí, ¿sabes qué, Elí? Yo no puedo permitir que tú y tus hijos sigan en este lugar de privilegio. Ya no más voy a permitir que tú y tus hijos sigan manchando, sigan menospreciando, sigan pisoteando ese lugar, esa posición de privilegio, de honra, porque ustedes están desobedeciendo. Tú primeramente como padre, que no tuviste un corazón para exhortar, para guiar, para discipular, para disciplinar a tus hijos. Y tus hijos porque no han tenido respeto ante mi presencia, ni respeto a ti como padre. Y por lo tanto no puedo permitir que sigan desobedeciendo. No puedo permitir que sigan contaminando mi altar y no estén acatando mi voluntad, mis principios, y sigan ustedes haciendo cosas incorrectas y sigan en esa posición. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Los voy a quitar. Los voy a hacer un lado. Voy a buscar a alguien que tenga un corazón obediente. Me voy a buscar a alguien que realmente haga mi voluntad y acate lo que yo le estoy hablando y haga tal y como yo le estoy mostrando. ¿Sabe qué terrible fue eso? Fue una total decepción que Dios se llevó de Elí con sus hijos. Porque no obedecer la voluntad de Dios, el negarse a hacer lo que Él manda, es serio delante de Él. Es peligroso el no cumplirlo, porque entonces demandaría, te voy a quitar el sacerdocio, te voy a quitar en ese lugar donde yo te he puesto, te voy a quitar esa bendición donde yo había confiado en ti, pero ahora veo que no has tenido cuidado ni en tu casa ni en tus hijos. Aparentemente Elí estaba haciendo un buen trabajo, pero descuidó a sus hijos. Qué importante es entonces entender que cuando uno no obedece a la voluntad de Dios, claro que sí pasa algo. Dios nos destituye, Dios nos saca, nos quita. Y eso sería algo terrible, lleno de dolor, que Dios tuviera que quitarnos por ser rebeldes, por desobedecer y no hacer
lo que Él nos manda. O el otro ejemplo es en 1 Samuel 13, del 13 al 14. Mira lo que dice. Nueva traducción viviente. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. ¿No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios? Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Wow, qué fuerte es esto también. Dios había escogido a Saúl, y cuando Dios escogió a Saúl no fue por guapo, ni por fuerte, ni por inteligente o por capaz. Dios escogió a Saúl por gracia y por misericordia. Saúl fue el primer rey que Dios levantó en Israel, en su pueblo. Pero Saúl no tuvo un corazón conforme al de Dios. Saúl no fue capaz de ser obediente. Es más, él fue obediente parcialmente. Es decir, solamente obedecía por parte, porque la otra parte hacía lo que él consideraba que era lo más correcto, ¿no? Y entonces fue cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar. Yo había considerado, yo había planeado que tu descendencia, que tu familia estuviera de generación en generación en este lugar de autoridad, en este lugar de rey, del reinado. Pero ahora, como tú fuiste rebelde, como tú fuiste desobediente, te voy a quitar el reino y me voy a buscar a otra persona que tenga un corazón de obediente hacia mí, que tenga un corazón de humildad, que tenga un corazón que esté dispuesto, que sea capaz, que se determine a seguir mis instrucciones, de poder ejecutar lo que yo le estoy mostrando. Porque Dios de manera específica le indicó a Saúl lo que debía de ser, y tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello y esto otro, pero Saúl solamente obedecía por partes. Y por su rebeldía y por su desobediencia, Dios lo rechazó y lo quitó de ese lugar de privilegio. ¿Sabe? Quiero terminar con esto. Tú que me estás escuchando en línea, quiero decirte que es peligroso que uno esté repetidamente, vez tras vez, desobedeciendo la voluntad de Dios, actuando de manera rebelde, diciendo sí, sí, Señor, y no lo haces, no cumples lo que Dios te ha mandado a hacer. Eso es totalmente peligroso, porque el Señor puede quitarte del sacerdocio. El Señor puede quitarte de esos lugares que Él te ha dado. El Señor puede desplazarte y escoger a alguien que realmente tenga un corazón que pueda obedecer y acatar. Por eso dice la palabra que Dios es el que quita y es el que pone. En su mano está el poder, en su mano está el engrandecer o el humillar. Que nuestra actitud sea como la de Dios, hermano. Sea como no solamente el hablar, sino el hacer, sino el obedecer. Que nosotros seamos diligentes, prontos, inmediatamente para ejecutar la orden. Debemos aplicarnos para cumplir los propósitos de Dios. Si solamente nosotros decimos por decir, pero no hacemos, entonces correremos el riesgo que Dios nos quite. Que Dios ponga a alguien que sí le obedezca y que sea fiel y que haga todo lo que Dios le pide. Entonces, la pregunta sinceramente es, ¿a cuál de los dos hijos nos parecemos usted y yo? ¿A cuál? Al que dijo, no lo voy a hacer, pero después se determinó a someterse, después se determinó a involucrarse, a participar, a trabajar en la viña del Señor, a hacer lo que el Señor le había mostrado. O al que dijo muy feliz, ¿verdad? Muy entusiasmado, sí, lo voy a hacer, y sí, haremos esto, sí, papá, ¿cómo no? Aquí estoy. Pero que al final no movió ningún dedo para hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe? Dios espera que cumplamos su voluntad. Recuerda que el Señor nos va a pedir cuentas. Y nos va a decir, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, levantando una célula, rescatando gente que no me conoce y que necesitaba ser salvada. En lo poco fuiste fiel,
sirviendo en el ministerio. En lo poco fuiste fiel, siendo obediente prontamente a las instrucciones, a lo que yo te hablaba, a lo que yo te mostraba. Entonces, entra en el seno y el gozo de tu Señor y regocíjate. O escucharemos: siervo mal, siervo inútil, no obedeciste lo que yo te mandé. Escondiste esa capacidad, ese potencial que yo había puesto en tu vida y no acataste de ir y hacer discípulos, de ir y alcanzar una cédula, de ir y proclamar el evangelio. No acataste esa palabra que yo he hablado, no hiciste caso, hiciste como que se te olvidó cuando me prometiste, cuando hiciste un pacto conmigo de que si yo te sanara, si yo te salvara la vida, que si yo hacía el otro me ibas a servir, y hiciste como que no pasó nada y se te había olvidado. Entonces, mal siervo fuiste. Por lo tanto, échalo a las tinieblas, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso sería lamentable, que el Señor expresara a alguien por no hacer la voluntad de Dios y lo eche fuera del reino. Entonces, ¿estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda? ¿O solo decimos y aparentamos amén, pero no hacemos nada por obedecerlo? No tardemos entonces en obedecer a Dios. No tardemos en participar en su viña ministerial, en el llamado. No posterguemos las palabras, las instrucciones que Dios nos da por nuestro bien, sino que nosotros seamos obedientes, no seamos oidores, sino hacedores de cada palabra cuando Él la manda a nuestras vidas, a que cuando Él la mande y no hagamos nada. Es tiempo que nos apliquemos. Es tiempo que hagamos su voluntad, que ya no podamos resistirnos, que nos involucremos en el ministerio, que participemos en el llamado, porque mucha es la mies y Dios nos ha mandado y te ha elegido a ti y a mí para hacer esa tarea, para ser esos obreros, esos líderes que den fruto, y fruto en abundancia. Póngase de pie, por favor. Y ahí donde está, dice la palabra que siempre es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne, Hebreos 4:12, y discierne las intenciones del corazón. Hoy la palabra de Dios está discerniendo qué corazón usted tiene y yo tengo. Y si usted se determina a arrepentirse, Dios le dará una oportunidad más. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios quiere que usted aproveche y se levante y se determine a obedecerle y a hacer su voluntad. Venga lo que venga, pase lo que pase, si uno se mantiene fiel, obediente y haciendo su voluntad, recuerde, habrá un fruto, habrá un resultado. Y es que lo primero que el Señor nos va a reconocer que realmente le amamos, somos sus hijos, y Él nos va a recompensar con grandes creces. Así que cierre sus ojos y ahí dígale: Señor, reconozco que he fallado, que he pecado contra ti, Señor. Perdóname porque he sido un mentiroso, porque solamente he sido un oidor, un espectador. He actuado pasivamente, indiferentemente. He actuado indolentemente, Señor. He actuado como si nada pasa y no he atendido ese llamado. No he atendido esa palabra de instrucción, esa palabra que tú has mostrado a mi vida. Yo te pido perdón, Señor, porque he fallado, porque me he engañado a mí mismo, porque me ha ganado las emociones, me ha ganado los sentimientos y no había entendido que el hacer tu voluntad se trata de determinación y decisión. Padre, perdóname con tu sangre preciosa, esa sangre que absorba, quite de mí toda pasividad, toda flojera espiritual, toda indiferencia.
Perdóname, Señor, porque quizás me había estado involucrado en tanto tiempo en otras actividades, pero a ti en el ministerio, en la hora, lo he relegado hasta lo último, Señor. Perdóname, Padre, porque sé que debo también tener tiempo para obedecerte, tiempo, Señor, para involucrarme en el ministerio, involucrarme en el llamado, Señor. Padre, yo quiero rendir buenas cuentas cuando esté ante tu presencia. Por lo tanto, ahí dile, quiero aprovechar esta oportunidad para enmendar el camino, para que tú me limpies con tu sangre preciosa y atender el llamado al participar, al involucrarme, al comprometerme en la viña del ministerio, en el llamado. Padre, aquí estoy, Señor, y me determino. Decido, Señor, a hacer tu voluntad, a obedecer a ti y no hacer mi propia voluntad, Señor. Yo te digo ante ti, Señor, que quiero menguar para que tú crezcas en mí, Señor. Yo me quiero despojar, yo quiero abandonar lo que estaba oponiendo, lo que se estaba resistiendo a que yo pudiera obedecer. Padre, perdóname, porque tantas veces que me has hablado, tantas veces que me has dicho y no había existido ninguna reacción, no había existido ningún cambio ante tu palabra, ante la invitación, el llamado, Señor, sino que había endurecido mi corazón, me había resistido, no había querido, pero hoy me arrepiento y te digo, Señor, hoy me decido, me determino a estar en el camino de someterme a hacer tu voluntad, a obedecerte, esa misión, esa tarea, esa labor que tú me has encomendado y que me estás invitando y que me estás mostrando a que yo participe, a que yo me involucre del ministerio, a que me involucre del llamado. Lo haré, Señor. Lo haré, y no solamente de palabras, sino mis hechos, mis actos, mis actitudes tienen que demostrar que soy verdaderamente tu hijo. Porque si te amo, si te conozco y si guardo tu palabra, guardo, Señor, esa instrucción, tus mandamientos, y la obedezco, y soy pronto, diligentemente en poder ejecutarla y en poder hacer la labor, entonces, Señor, seré reconocido que soy verdaderamente tu hijo y que no hay engaño, no hay mentira en mi vida, y que realmente, Señor, tengo un corazón conforme al tuyo. No quiero salir reprobado, Señor, sino quiero ser aprobado, un obrero aprobado, preparado diligentemente, obedientemente, porque sé, Señor, que tú me bendices, que tú, Padre, sorprendes a los cielos, a las personas que son obedientes ante ti. Porque tú dices, ¿qué me hace más sacrificios de carneros que obedecer mi palabra? Porque tú, Señor, deseas, tú buscas en los hijos de Dios, no que sea más capaz, más inteligente, que tenga títulos, que sea hábil. No, tú estás buscando la virtud en cada hijo y siervo de Dios, que sea una persona obediente en toda la extensión de la palabra, porque la obediencia, Señor, nos abrirá muchas puertas, Padre. Y yo sé que la principal puerta que abriremos será la que tú, Señor, vas a abrir a favor de los que somos obedientes, Señor. Por eso termino y lo voy a hacer. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, el libro de Deuteronomio también dice, cuando el Señor expresaba, y si tú escuchares y prestares atentamente a mis principios y mis mandamientos, y lo hicieres, lo obedecieres, entonces vendrán estas cosas a tu favor. Pero después dice la contraparte, pero si tú solamente escuchas, pero no atiendes, no obedeces mis principios, mis mandamientos, mis instrucciones, entonces también te vendrán estas cosas. Así que uno decide, uno se determina qué rumbo tomar. Así que espero que esta clase, ¿verdad?, en su espíritu, a través del Espíritu Santo, provoque una reacción en usted y se ponga el overol de la visión y empiece a involucrarse en la viña del Señor y empiece a obedecer las instrucciones de cada palabra que el Señor le ha hablado, y que usted sabe lo que Dios le está, y no solamente ahorita, sino que anteriormente le ha estado hablando y mostrando.
Así que adelante, líderes de célula evangelística y líderes de familia. Recuerde, próximo sábado, es decir, este sábado a las 5 de la mañana por Meet, tenemos la intercesión a las 5 de la mañana. El domingo 9 de la mañana y el segundo turno 11:30 de la mañana. Y las personas que realmente están vulnerables, pues a las 6 de la tarde. Por favor, les pedimos, ¿verdad?, que puedan estar puntualmente. Los que están a las 9 de la mañana, pedimos su apoyo. Por favor, vengan puntualmente a las 11:30 de la mañana por igual. Y los que están, pues, siguiendo a las 6 de la tarde, por igual, que se conecten puntualmente, ¿verdad? Y no olviden poner su presente. Y bueno, entonces, que Dios les bendiga. Recuerde sus reportes de su cédula, eso es importante que no se le vaya a pasar, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo domingo. Que Dios le bendiga, bendiciones, hasta pronto. Un abrazo a distancia. Hasta luego.